Buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad tengo el gusto de impartir la materia de teoría del delito. Mi nombre es Marifranci Acero Soto, egresada de la Universidad de los Andes, profesora. Y pues en esta oportunidad, a grosso modo, voy a darles a conocer en qué consiste la connotación de la teoría del delito. Por ser la primera clase, voy a tratar acerca de lo que va a ser el origen, la evolución de lo que fue el Estado y de lo que es la sociedad. Las clases van a ser impartidas de manera sincrónica y asincrónica. Mi número de teléfono es el 0414-711-9514. Para cualquier inquietud, pues estar atentos por medio de ese medio electrónico. Eh, la materia consta de 4 unidades y allí vamos a conocer cuál ha sido la evolución de la concepción del delito en el hombre. Vamos a hacer como un recorrido en esta oportunidad acerca de lo que fue o de lo que es la sociedad y acerca de lo que es el Estado para poder entender por qué el Estado regula y controla a través de una normativa, en este caso el derecho penal, el derecho que regula la conducta del individuo en la sociedad para poder entender por qué se habla de la teoría del delito, por qué el hombre en esa sociedad tiende a desviar su conducta desde un punto de vista de la criminología y desde un punto de vista de la criminalidad. En este sentido, vamos a ubicarnos desde la antigüedad. Para nadie es un secreto que la historia, el derecho, la sociología ha evolucionado en un contexto. Y han sido 4 etapas fundamentales, desde la connotación de lo que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cada una dejó un legado fundamental para la concepción de lo que es el Estado, lo que es el derecho, y lo que es efectivamente la política desde un punto de vista de la política criminal que regula y controla a esa sociedad. Vamos a ubicarnos en la edad antigua. ¿Cómo era esa edad antigua? Para poder enfocar un derecho natural, un derecho positivo y posteriormente un derecho, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de la religión, porque en la teoría del delito va a formar parte lo que va a ser la religión, la moral y la ética. Y desde este punto de vista vamos a conocer las bases antropológicas del hombre. ¿Por qué el hombre? Bueno, porque el hombre gira en torno a lo que va a ser la sociedad, a lo que va a ser el contexto político, social y cultural que hace que el hombre, desde un punto de vista racional o desde un punto de vista de la etiología, cambie la perspectiva de ver el mundo en esa sociedad. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado, siendo la personificación jurídica de la sociedad, regula y controla a través de la coacción, a través de la normativa, ese comportamiento del individuo en la sociedad. Pero, ¿qué pasa con el hombre? ¿Por qué el hombre es el gran enigma de la sociedad? Existe un francés que engloba Teilhard de Chardin, ¿por qué el hombre es un gran enigma para la sociedad? ¿Por qué el hombre no es feliz? ¿Por qué hablamos de libertad? ¿Por qué realmente somos libres? Nos consideramos libres. ¿Por qué empezamos a hablar del tiempo? Entonces, desde este prerrogativa, vamos a enfocarnos en la antigüedad. ¿Cómo era el hombre en la antigüedad? En la antigüedad, primero que nada, no podíamos hablar de derechos humanos, no hablábamos de derechos fundamentales, no hablábamos de una connotación de una norma. ¿Por qué? Porque efectivamente la norma no estaba escrita, no estaba positivizada. Cada quien, si nos enfocamos en el estudio de la evolución de las instituciones, la última fue la familia, pero enfocamos como el tribu, el clan y la familia como ese marco regulatorio, porque desde Sócrates, desde Platón, desde Aristóteles, en ese contexto de la antigüedad, enfocaban a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué pasaba con Aristóteles? Aristóteles hablaba de un zoon politikon, el hombre como un ser racional y como un ser pensante, de allí que efectivamente se controle al hombre como ese gran enigma de la sociedad. ¿Y por qué un gran enigma? Lo enfocaba desde el punto de de la libertad y de la igualdad. No somos libres y no somos iguales en la sociedad. De allí posteriormente, en el contexto de lo que fue la Edad Media,
Ya empieza la iglesia a regular, a controlar una conducta, pero para todos los individuos no, había una desigualdad en ese contexto, pero aquí todavía no podemos hablar de delito. Aquí todavía no podemos hablar de conductas desviadas. Si bien en el código de Hammurabi, el ojo por ojo y el diente por diente, ¿cómo era esa ley? No estaba escrita. ¿Cuándo realmente se positiviza la ley? ¿Cuándo nace esa ley como un control social? En el contexto de la Edad Media hablaba que la iglesia pues regulaba y controlaba, pero solamente para una conducta social. Por ejemplo, los sacerdotes. ¿Quiénes podían ir a la universidad? Solamente los sacerdotes. Había una exclusión social porque en el contexto también de lo que es el Estado ha existido una desigualdad social. Siempre Marx, los grandes pensadores han dicho que el Estado es una lucha constante de clases sociales. ¿Por qué una lucha constante de clases sociales? Porque hay unos dominantes, hay unos dominados, hay unos integrados, hay unos excluidos, hay unos gobernantes y unos gobernados. Y de allí es que va a empezar a emerger esa conducta relativamente de lo que va a ser el delito desde una connotación del punto de vista social del hombre. Pero realmente el hombre se hace delincuente o es la sociedad. ¿Qué fue primero? ¿El Estado o la sociedad? ¿Cómo podemos nosotros definir al Estado? Yo el Estado no lo veo. El Estado es abstracto cuando estudiamos el derecho administrativo. Yo no veo al Estado, pero ¿cómo lo veo? Hace rato les hablaba de esa ley natural, de esa ley positiva y de esa ley divina. Pero ¿cómo yo veo al Estado? ¿A través de qué? De una norma. Y el ejemplo más emblemático es lo del semáforo. Ustedes van conduciendo y el semáforo tiene unas luces rojas, amarillo y verde, y cada una tiene una connotación. Allí yo veo el estado, ¿por qué? Porque si yo me paso el semáforo en una luz roja, yo voy a tener una sanción. ¿Verdad? Porque si se comete un accidente, ¿cuál es cuál es la sanción? Pero ese individuo no tiene una conducta predelictual. ¿Por qué? Porque fue un accidente, fue algo, y desde el punto de vista penal, no todo está positivizado como delito. Es un accidente, el ciudadano, ese sujeto activo, no tiene una conducta predelictual, pero ¿cuál es la sanción? Si fallece el conductor de la moto, por decir un ejemplo. Entonces, allí yo veo el Estado regulado a través de qué? De una ley. ¿Cuál ley? La ley de tránsito terrestre, el reglamento de tránsito terrestre, o en tal caso, el Código Penal, si el individuo que va conduciendo la moto fallece. Es algo atípico, ¿por qué? Porque el ciudadano no tiene una conducta predelictual, pero debe responder por ese daño ocasionado a ese sujeto. Pero les decía yo que por qué el Estado es el que regula y controla. Si nos vamos al contexto por allá en 1535, con Nicolás Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo es que relativamente nace esa concepción del Estado moderno. ¿Y por qué el Estado moderno? Porque a partir del Estado moderno es que se empieza a positivizar la ley. ¿Por qué se positiviza la ley? Porque es donde ya la ley empieza a un marco regulatorio del individuo en el contexto social, porque al individuo se le deben implementar una serie de normas, una serie de parámetros. ¿Para qué? Para regular y controlar el individuo en la sociedad, porque nosotros no somos libres. Cada quien debe responder por una conducta, bien sea positiva o bien sea una conducta negativa. Y les voy a colocar un ejemplo de una ley positiva y de una ley negativa. Por ejemplo, el feto. Si nos enfocamos en el artículo 17 del Código Civil que enfoca esa norma, basta que el feto nazca vivo para que se repute como persona. Efectivamente, basta que el feto nazca vivo para que se repute como persona. Si nace, ¿cuál es la consecuencia jurídica para ese feto que nació vivo? Para él sería una conducta negativa porque él no va a ir al registro a escribirse. La connotación de esa conducta positiva la tiene el papá, que tiene la obligación de inscribirlo en un registro civil. Pero ¿qué tiene que ver esto con la teoría del delito? Que efectivamente desde una concepción positiva del Estado, el Estado regula y controla a través de las normativas sociales el comportamiento del individuo en la sociedad. ¿Y por qué en la sociedad? Porque efectivamente por un lado no va el Estado y por otro lado no va la sociedad. El derecho es una norma que regula y controla al individuo. ¿Y cómo lo controla? ¿Por qué existen tantas leyes? Si nos enfocamos en la perspectiva de lo que fue Hans Kelsen, para hablar de la evolución de la teoría del delito, ¿qué enfoca Hans Kelsen? Hans Kelsen habla de una supremacía
de la constitucionalidad, que encima de la Constitución no puede haber ninguna otra norma. Hablamos de una supremacía, otros le dan el enfoque de lo que va a ser el bloque de la constitucionalidad. Pero ¿por qué esto nace? Efectivamente, porque formamos parte de esa evolución del Estado. ¿Y qué tiene que ver el Estado con el debido proceso y con la tutela judicial efectiva en el marco regulatorio del derecho? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo enfocamos a hablar del debido proceso? ¿Por qué tanto hablamos del debido proceso? ¿Pero qué es el debido proceso y qué relación tiene efectivamente con el derecho regulatorio del delincuente o del criminal? Si nos enfocamos en el artículo 49 constitucional, ese debido proceso, ¿dónde nace el debido proceso y por qué nace el debido proceso? Nos pudiéramos trasladar cuando enfocamos el estudio de la evolución del derecho en Juan Sin Tierras, en la Carta Magna, el 12 de junio de 2015, 1215, perdón. A unos enfocan el 12, otros enfocan el 15, pero a partir de allí, en Inglaterra, es donde nace ese debido proceso que tanto tiene a colación hoy día en los países, con base a una serie de normas o artículos que están allí positivizados. ¿Por qué positivizados? Porque efectivamente están escritos. Y uno de los fundamentales es que se le debe respetar a ese sujeto activo que haya cometido un delito ese debido proceso, que no debe declarar si no cuenta con la presencia de un abogado, porque pues si lo hace, es nulo todas las actuaciones que se hacen. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado también, para regular y controlar, enfoca esa prerrogativa. Pero ¿por qué ese Estado como esa personificación jurídica de la sociedad? Porque efectivamente debe velar a través de los órganos policiales, llámese CICPC, llámese Guardia Nacional, llámese cualquier órgano policial que debe regular y controlar esa connotación de ese individuo. ¿Por qué? Porque todo procedimiento mal hecho, todo procedimiento que quede mal hecho, enfoca a una prerrogativa que se va a establecer con base a la teoría del fruto del árbol envenenado. Y eso lo vamos a ver pues más adelante en la próxima clase cuando empecemos a hablar de las pruebas. Pero, ¿qué tiene que ver esa connotación del individuo con ese debido proceso, con esa tutela judicial efectiva en el caso de Venezuela, en el artículo 257 de la Constitución, que establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia? Y aquí vamos a enfocar un punto fundamental en ese derecho, enfocado en la coacción y en la coerción. La coacción es para el Estado, el empleo habitual de las fuerzas legítimas que acompañan al derecho para hacer eficientes sus obligaciones y eficaces sus preceptos. ¿Cuáles preceptos? Todo lo que está positivizado en la ley. Y la coercibilidad, el individuo que debe efectivamente respetar la norma que ha sido impuesta por el Estado, porque pues sabemos que las leyes se hacen a través de la Asamblea Nacional, a través del Poder Legislativo. Y que nosotros desde el punto de vista de la concepción de la teoría de la delincuencia, efectivamente se regula y se postula, por lo menos en el Código Penal, en su artículo 1, donde dice qué es delito y qué no es delito, porque hablamos de delitos y hablamos de faltas. No todo acarrea una privativa de libertad, porque hay unas sanciones que son pecuniarias, que más adelante también lo vamos a enfocar, a grosso modo, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer, en la LOBNA, que pues tiene unas sanciones pues más de menor cuantía, porque allí enfoca a lo que va a ser el artículo 8 del interés superior del niño. Pero entonces enfocamos un adolescente que comete un delito, mata a su mamá, por decir algo, a un tío, y la pena para ellos no pudiera ser pena, son faltas, 10 años. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Y la conducta predelictual? Ellos saben que por ser adolescentes o que por ser personas que no son mayores de edad, la pena o ese delito no excede 10 años. Entonces, es como una prerrogativa para ver, pero si es un delincuente, porque no tienen discernimiento. Ese individuo, ese adolescente, la misma palabra lo dice, adolescente, adolece de todo, eh, pero comete el delito, entonces, ¿cómo queda esa connotación de esa sanción? Él sabe que pues va a ser castigado a través de esas faltas, pero vuelve a quedar en libertad a través de unas medidas, a través de unas garantías que le ofrece el Estado. Entonces, se hacen esas interrogantes, ¿sí? Realmente ese adolescente adolece, pero comete el delito. ¿Cuál es su sanción?
Si nosotros nos enfocamos en el contexto del marco regulatorio del Estado, de la sociedad, sabemos que el derecho, la sociedad, al igual que el hombre, es cambiante. El derecho no es estático. El hombre, razón por la cual tampoco. Entonces, desde este punto de vista, vamos a ver las características del hombre en el mundo. El hombre es un ser social, es un ser transformador, es un ser que está en el mundo, es un ser que es cambiante, y con base a eso hace que el individuo, porque por lo menos nosotros hoy en día hablamos del delito del femicidio, por decir algo. El femicidio es dar muerte a su pareja o una dama por la connotación de la misoginia, ¿sí? Pero hace 20 años no hablábamos de femicidio. ¿Por qué hoy en día se habla de femicidio? Por la evolución que ha tenido esa sociedad y la evolución que ha tenido la ley en el tiempo con base a la ley orgánica de violencia contra la mujer, por decir un ejemplo, o la inducción al suicidio. Los delitos específicos, por ejemplo, el hurto, el robo, el arrebatón, el aborto, están positivizados o están escritos o están regulados en el Código Penal. Y si yo les pregunto a ustedes como pues ya abogados, como ya funcionarios públicos o como ¿qué es el Código Penal? Porque hablamos nosotros desde un punto de vista sustantivo y desde un punto de vista adjetivo. ¿Por qué hablamos del código desde un punto de vista sustantivo? Pudiera ser una pregunta y ahí les voy a dejar una interrogante. Nosotros como profesionales pues no nos podemos aprender los conceptos de memoria, pero sí enfocar por qué el Código Penal, porque el Código Civil es una conducta o es una norma sustantiva. Entonces, ¿qué dicen los autores? El Código Penal o el Código Civil regula la conducta del hombre en la sociedad. Él no dice que cuando Pedro Pérez se case o cuando Pedro Pérez cometa un delito, no, porque regula esa conducta del individuo en la sociedad. ¿Cómo la regula? A través de unas sanciones. Y esas sanciones están establecidas por unas penas. Y esa pena, si lo enfocamos desde el punto de vista de la teoría del delito, ¿cómo es la pena en Venezuela? ¿Quién controla la pena? Si un individuo mayor de 70 años comete un delito, ¿cuál es la sanción? Y el mismo Código Orgánico Procesal lo regula y lo establece. Si nosotros hablamos del COP o del CPC, ¿cómo está enfocado? Como una norma adjetiva. ¿Por qué adjetiva? Porque allí ya van a estar cómo se va a desarrollar o cómo se va a establecer ese proceso que ya se inició a través de los laxos procesales. Y esos laxos procesales desde el punto de vista de la teoría del delito no dice, bueno, el hombre queda detenido, privado de su libertad, se remite al órgano aprehensivo y él desconoce la ley. Tanto el Código Civil como el Código Penal, la Constitución dice que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Él queda privado de su libertad, pero ¿cuál es la función de su abogado? Pues regular y controlar que ese proceso que se inicia cumpla con el principio de legalidad de las formas procesales que están también positivizados en Venezuela, artículo 7, siguientes de la Constitución. Pero les hablaba yo de la pena. ¿Cuál es la pena máxima en Venezuela y por qué? En Venezuela no existe pena de muerte, ya fue abolida, pues eso lo sabemos, la esclavitud, por cierto, recientemente hablábamos de la evolución de abolición de la esclavitud, no existe pena de muerte porque fue positivizado gracias a esos convenios suscritos y ratificados por Venezuela, donde dice que efectivamente la pena máxima en Venezuela es de 30 años, pero que si una persona mayor de 70 años comete un delito, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la consecuencia? El código lo argumenta y dice que no puede ser privado de su libertad a menos que se dé un arresto domiciliario o que sea recluido en una institución donde se le regule y se controle pues su pena. Pero realmente, ¿por qué se positiviza esa ley? Bueno, por una garantía fundamental de ese hombre que indistintamente haya cometido un delito, pues se le debe respetar sus derechos humanos. La pena, o por qué hablamos de derechos humanos o por qué hablamos de derechos fundamentales. Desde la perspectiva del delito, de la sociología del delito, hablamos de la evolución de ese hombre desde el punto de vista del ser social, del ser en el mundo y del ser en el tiempo.
desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado lo regula y lo controla. Les decía yo que el Estado yo no lo veo. El Estado es abstracto, el Estado es controlado por los hombres que efectivamente pues están investidos de una autoridad. Y esa autoridad está regulada también, si nos vamos a ver la Constitución forma parte o tiene tres elementos, la exposición de motivos o tres partes, una parte dogmática y una parte institucional. La parte dogmática, y les hablaba yo de los derechos humanos. ¿Por qué la parte dogmática? ¿Por qué hablamos nosotros de derechos? Porque el primer derecho humano que tiene el hombre es el nacimiento, se los hacía yo menciona hace rato con el artículo 17. Pero ¿por qué hablamos de dogmas? ¿Por qué hablamos de principios? Porque efectivamente se debe regular el principio de un juez natural, el principio del debido proceso, el principio de inmediación, el principio de concentración y una serie de principios que están positivizados en la norma. Y desde el punto de vista de la institucionalidad o de la estructura, en el caso de Venezuela, cinco poderes. Cinco poderes. Y si les pregunto yo a ustedes por qué nacen esos poderes, los poderes tampoco nacen aquí. Les hablaba de la evolución del Estado del Derecho. Nosotros, como abogados o como politólogos o como historiadores o sociólogos, no hemos inventado nada. Nada, todo ha sido una evolución a través de del desarrollo del hombre. Le hablaba yo de las etapas, cada etapa dejó un legado fundamental. Y esas etapas fundamentales, sobre todo, se van a enfocar en lo que fue en la perspectiva de la Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Vamos a enfocar, y quiero que les quede, no como pregunta de examen, pero sí como tres fechas emblemáticas para la connotación del delito, lo que fue la restauración inglesa en 1666 en Inglaterra, porque en Inglaterra pues nace el debido proceso. La Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa, 1776, y la independencia de Estados Unidos, 1789. Tres países, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que dejó un legado fundamental. Cuando ustedes estudiaron, cuando nosotros estudiamos, vimos cuál es la evolución. Porque la idea, pues, no es aprenderse nada de memoria, pero sí saber cuál es la prerrogativa que han tenido estas tres fechas para el hombre hoy en día en la sociedad. Cuando ustedes van a un juicio, pues deben implementar cuál es esa prerrogativa, garantizar los derechos humanos. Pero ¿por qué un derecho humano es un violador? Bueno, el Estado lo regula y lo controla. ¿Por qué un derecho humano a un individuo que ha dado muerte salvajemente, un delito atroz? Bueno, están positivizados en convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Les invito a que se lean el artículo 23 de la Constitución. Eh, pero ¿qué tiene que ver Francia y qué tiene que ver Estados Unidos con la teoría del delito? Les pregunto yo. ¿Qué pasó con Francia o con los pensadores Rousseau, John Locke, Hobbes, por ejemplo, para nosotros enfocar la connotación de lo que es la teoría del delito? ¿Qué pasó con Hobbes? ¿Qué decía Hobbes del hombre? El hombre es egoísta por naturaleza o un lobo para el hombre. Pero ¿por qué el hombre es así? ¿El hombre se hace malo? ¿El hombre se hace delincuente o es la sociedad que lo hace delincuente? Les pregunto yo y pudiéramos enfocar un trabajo con base a eso. ¿El delincuente se hace o el delincuente nace? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Es la sociedad? Porque si nosotros vemos la familia, lo dice Aristóteles, lo decía, la familia era el núcleo fundamental de la polis. Yo ahorita no les voy a hablar de la polis en Grecia, pero en la Constitución que dice, y Juan Jacobo Rousseau que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Para hablar de familia tiene que ser papá, mamá, hijos. Si no hay hijos, no hay familia, es lo que dicen los filósofos. Pero ¿cuál es la prerrogativa del individuo en esa sociedad? ¿El individuo se hace, el delincuente se hace o el delincuente nace? ¿Qué opinión le merece a ustedes? Hay unas teorías, hay unas posturas donde dice que el individuo se forma en la sociedad, pero aquí entra en juego la escuela. Y les doy un ejemplo, en la familia. Les hablaba yo hace rato de la ética, la moral. Pero ¿qué pasa en la familia? Vamos a comer, por ejemplo, comemos contenedores, pero el niño se va, el niño de 0 a 7 años, está en un hogar de cuidado diario, o está en un preescolar y ve que la profesora come con la mano. Allí empieza
inquietud del niño. Si yo estoy en mi casa y comen con tenedores y en la escuela comen con la mano, ¿a quién le debo hacer caso? El niño adolece de todo, por eso en esos acuerdos internacionales suscritos en el interés superior del niño, que dicen que es un concepto indeterminado, yo les puedo dar luego la jurisprudencia, ¿por qué es un concepto indeterminado? Porque no hay una precisión. Al niño lo enfocan, cuando vemos romano, puber, impuber, las edades. En Venezuela la mayoría es a los 18 años. Pero ese niño, ¿cómo se forma? ¿Cómo se educa? A veces el papá y la mamá lo regalan y él se queda y se cría en la calle. Pero ese niño se puede desviar en su conducta. Hay casos emblemáticos o hay casos que han dado connotación, niños que han sido criados en la calle y Mises, por decir un ejemplo, para no dar el nombre, que se crió sola, ella estuvo en un hogar, posteriormente fue creciendo, ¿y cuál era su perspectiva? Ella no pertenecía a una clase social alta, pero ella tenía un objetivo, ser una reina. Y bueno, ya ustedes saben cuál fue la, eh, la decisión final con respecto a ese ejemplo que yo les estoy colocando. Pero fue drogadicta, se prostituyó. ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces, no todas las personas que están en la calle tienden una conducta desviada. ¿Por qué? Porque eso forma parte del individuo. El individuo, o cuántas personas se van a la universidad y son personas de familia, y vamos a dar otro ejemplo aquí, la droga. La droga está catalogado como un delito de lesa humanidad, ¿sí? Y se van a la universidad y una persona de familia y tiende a desviarse. ¿Por qué? Bueno, porque tiene problemas emocionales. Aquí hay otra conducta que, bueno, yo ahorita no les voy a hablar de esto, pero hay unos estudios que por qué en los países mal llamados del primer mundo existe un alto índice de suicidio. De eso hay bastantes programas, hay bastantes estadísticas, sobre todo en Suiza, Suecia, Dinamarca. ¿Por qué hay un alto índice de suicidio? Entonces aquí entra algo que yo ya les había hablado antes de la felicidad. ¿Por qué? Porque no son felices. Hay un actor que se llama Ibn Khaldun, un tunecino que hablaba de los prolegómenos de la historia universal y donde hablaba de las características del hombre y decía que el hombre o ese ser humano tiene un rol fundamental en la sociedad. ¿Por qué? Con las características de la geografía. Por ejemplo, nosotros vivimos en Venezuela, Maracaibo, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz. ¿Cómo es el clima allí? Y si nosotros nos trasladamos a la región andina, Mérida, Trujillo, San Cristóbal, es frío. Y entonces cuando amanece el día frío o con neblina, ¿cómo nos despertamos? Algunos se despertarán con alegría, con energía, pero otras personas no. Entonces ese autor, Ibn Khaldun, hablaba de esos prolegómenos de la historia universal, cómo las condiciones geográficas influyen en la mente del individuo. Y también trae a colación, dice, ¿qué es mejor, ser una persona introvertida o ser una persona extrovertida con base a la teoría del delito? Porque una persona, y colocan el ejemplo de Adolfo Hitler. ¿Cómo fue Adolfo Hitler? Yo no les voy a hablar ahorita del contexto de Adolfo Hitler, pero ustedes si quieren lo estudian, lo investigan. Él nació en Austria, en Viena, era hijo solo de una profesora, su papá nunca lo reconoció, él tuvo un padrastro, él quería tocar piano, se iba a la escuela y lo rechazaban por ser un hijo, pues, no reconocido. Él quería pintar, tampoco lo dejaban. Posteriormente, su papá tiene que irse a Alemania, se viene con su mamá. ¿Y qué es lo que pasa con él? Empieza a crear un resentimiento. Y ya sabemos cuál fue la consecuencia de Adolfo Hitler para el mundo y para la historia, con las guerras, con la guerra. Pero ¿qué pasó con él? Él se formó en una sociedad, y yo les hablaba hace rato de Thomas Hobbes, con ese hombre, ese lobo para el hombre. ¿Se hace el individuo o el delincuente se hace o se crea? O también como en las teorías dicen, es mejor ser un hombre extrovertido porque soy como soy, yo digo la verdad, no soy un hombre que piensa, que maquina. Si nos trasladamos a Estados Unidos con las guerras, o no solo con la guerra, perdón, con las armas, cuando esos individuos ingresan y matan, ¿por qué? ¿Y cuál es la conclusión? Tiene problemas emocionales, tiene depresión, o porque no está feliz.
Por eso en la contextura del delito o en el contexto de lo que es el delito, la criminalidad, se debe tomar en cuenta esa postura del hombre. El hombre feliz. Por eso yo les hablaba, el ser social, el ser transformador es el político. Y pues ahorita hay términos que siempre han existido. El bullying, por decir algo, el bullying toda la vida ha existido. Eso no es algo novedoso. Ustedes pueden tener hijos, hermanos, primos que fueron víctimas del bullying, pero como el Estado o la sociedad ha sido cambiante, pues le damos una terminología. La globalización. Ahorita con los medios electrónicos estamos dando clase gracias a esa evolución de la globalización, el Estado. Hay un autor que les invito a que le lea, Niklas Luhmann, que habla de la aldea global. Porque una aldea global, el hombre podía estar e interactuar, y es un canadiense. Y decía, vivimos en una aldea global. ¿Por qué? Porque yo estoy en casa y usted está en su casa, o usted está en China, está en Japón, está en Alemania y está viendo vivo y directo lo que está pasando en el contexto mundial. Hace 3 años, el mundo, porque ni siquiera fue Venezuela, cambió gracias a una pandemia. ¿Y cuál fue la consecuencia? El hombre estuvo encerrado. ¿Y qué nos trajo esa pandemia? No pudiéramos hablar de la criminalidad, pero realmente en la familia, ¿qué pasó? Hubo familias que se disolvieron. ¿Por qué? Porque el compartir todo el día en familia no es nada fácil. Entonces ya empieza a conocerse realmente cómo es el hombre o cómo es la mujer. Hay unos que pues aguantaron estar encerrados en un apartamento, en una casa. Pero no, esto hace que todos seamos o hayamos sufrido de esa connotación de la depresión, por decir algo que también es un término novedoso en el contexto actual. ¿Por qué les hablo del bullying? Porque es un término que hoy en día está muy en boga. Y el bullying ha afectado sobre todo en Colombia. En Venezuela, pues ahorita hay estudios donde dicen que efectivamente a los niños, cuando tienen alguna condición o cuando no pueden hablar, los rechazan. Y por eso les hablo yo de Thomas Hobbes. Les invito a que lean, bueno, el Leviatán es una obra bastante grande, pero si no por Google lo pueden buscar. Hay escritos de universidades mexicanas, Universidad de México, Argentina, España, donde hablan de esa prerrogativa del hombre desde el punto de vista de lo social, de lo político, de lo cultural y de lo económico. Pero es el Estado, es la sociedad, es el hombre que hacen al delincuente, o es el derecho, o es la Constitución. Nosotros tenemos leyes que se cumplen, que no se cumplen, pero efectivamente hay un marco regulatorio, está positivizado. En el derecho natural no había ley. En el derecho mm, relativa, ese naturalismo, ¿cómo fue enfocado? Cada uno tenía una norma. La tribus, el clan, la horda, la familia. ¿Cómo era la horda? Allí empezamos a hablar de una familia nómada. ¿Se acuerdan cuando estudiamos economía? ¿Cómo era? O una familia ya que estaba arraigada en un contexto natural. Algo que también les voy a traer de ejemplo, por lo menos los países nórdicos, Canadá, no tiene nada que ver con la delincuencia, pero ¿cómo son esos países? La frontera entre Canadá y Estados Unidos, las cataratas del Niágara. ¿Cómo son? Es un lugar muy oscuro, y lo dice en Haldun, y eso influye notablemente en la prerrogativa del hombre, en su connotación, que no lo va a hacer que sea un delincuente, pero efectivamente hace que sea una persona pues extrovertida. A grandes rasgos, la conformación del delito se va a enfocar desde un punto de vista de la socialización. ¿Por qué la socialización? Porque vivimos en sociedad. Y efectivamente, ¿cómo es esa regulación de ese individuo? Por ejemplo, la contaminación sónica. En Estados Unidos o en Canadá existen normas. En Venezuela también está la norma, pero tengo un vecino y el vecino no tiene una conducta predelictual, por decir algo, y tiene música a todo volumen y hace parrillas, pero entonces salen y discuten y sin querer está tomado, toma un arma y mata a su vecino porque le está reclamando. Les pregunto, ¿tenía conducta predelictual ese vecino? Habría que ver el prontuario, ¿no? A través del CIPOL. Pero ¿cuál era la prerrogativa de ese individuo? No tenía la intención de matarlo, pero a lo mejor estaba tomado, un momento de rabia, de ira, el hombre iracundo empezó a discutir y bueno, ¿cuál fue la consecuencia jurídica? Porque eso trae una consecuencia jurídica, ¿sí? La sanción, que está positivizada en toda la normativa.
Hoy en día hablamos de un delito y pues el delito de abuso sexual con penetración o lo que equivalía a abuso sexual sin penetración, que sería actos lascivos, pero la ley lo modificó el 16 de diciembre del año 2021 en la Gaceta Oficial número 6667, que habla de los tocamientos. Allí hay una sanción. Yo no les voy a hablar ahorita aquí de cómo están reguladas las penas, pero sí les voy a hacer una comparación del ejemplo para que vea cómo ha ido evolucionando ese contexto de ese delito. El artículo 259 encabezado de la LOGNA establecía los actos lascivos y la pena era de 2 a 6 años. En ese contexto se podía dar una medida cautelar sustitutiva de libertad porque la pena no excedía de 5 años. Pero como la sociedad fue cambiando, el legislador cambió ese título, porque ahora el título del delito es abuso sexual sin penetración, pero la pena va de 8 a 12 años solamente para las niñas, porque hay otra postura, porque dice que para el niño sigue positivizado por la LOGNA. Entonces uno se pregunta, ajá, pero el niño no es un sujeto de derecho igual que la niña. ¿Por qué para el niño la pena es inferior y para la niña es mayor? Les dejo esa allí, esa incógnita. Pero igual, si es un delito continuado en la LOGNA, pues puede ser que quede privado el ciudadano, pero si no, pues goza de una medida porque pues así está regulado en la norma y en la ley. ¿Por qué se castiga? Y ese vecino, por decir ese vecino, ese tío, ese primo, ese padrastro, para él eso no lo ve como un delito, porque puede ser que él no tenga un grado de instrucción, pero lo ve como algo normal. Y viene y vulnera la indemnidad sexual de ese niño o de ese adolescente. ¿Cuál es la consecuencia? Dice, no, pero es que yo no tenía la intención de hacerle nada a ella. O por la niña me decía, vamos a tener intimidad. Entonces entra en juego otra prerrogativa. Es un adolescente. Adolece de todo. ¿Quién es el pater familia allí? ¿Ese individuo o la niña? Entonces, ese ciudadano tiene que responder solidariamente por ese delito que cometió. No, pero es que yo no sabía que eso era un delito. Bueno, así está positivizado y así está regulado en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador. Tiene que, pues, responder por esa pena que le ha sido impuesta, bien sea por un Estado venezolano. A grosso modo, pues eso es lo que íbamos a tratar hoy en la materia. Quiero puntualizar algo con base a lo que va a ser el delito. El delito se da en el seno de la sociedad, con ciertas conductas desviadas, que le dañan porque transforman su orden a la sociedad para garantizar el orden y la paz que está establecida en la sociedad y que se ve obligada a la regularización jurídica y a las sanciones con base al delito. Por delito puede entenderse un comportamiento legalmente punible, una forma de actuar no permitida que obliga igualmente a la reparación de un daño causado y que acarrea una consecuencia jurídica o una pena establecida claramente en la ley para castigar a quien atenta contra el orden social. Y allí va a estar enfocado lo que va a ser el derecho penal y la criminología. El derecho penal establece una conducta típica, antijurídica y culpable, que eso es materia para la última unidad, que reviste tal importancia para el mantenimiento del orden social, que es necesario castigar a quien realiza un delito a través de una acción o de una omisión, mediante un conjunto coherente de normas jurídicas de tipificación y sanción de delitos. Por su parte, la criminología tiene como objeto formal el estudio del agente del delito, es decir, del delincuente criminal en términos genéricos, en cuanto a su actitud, actitud con C, no con P, y las causas de la misma. Les voy a traer a colación otro ejemplo. Un médico, por mala praxis médica, que es otra connotación. El médico no es un delincuente.
Ahora, bueno, habrá alguna excepción, ¿no? Habría que ver su conducta predelictual en el caso de Venezuela a través del CIPOL. Pero un médico que esté ejerciendo su profesión, habría que comprobar por qué ocurrió esa mala praxis médica, pero él, si es responsable, habría que ver si fue por mala praxis. Pero si él es responsable, él no tenía una conducta predelictual, porque fue formado, fue un error, hay un error inexcusable, por decir algo. Pero él tiene que responder por esa connotación, a través de que, bueno, ¿cuál es la prueba fundamental? Igual cuando hablamos de esa persona que comete el delito, dos puntos fundamentales, y lo dice el COP. Desde un punto de vista de la verdad, desde un punto de vista material, y la verdad desde un punto de vista legal. ¿Qué es lo material? Bueno, lo que el individuo, ese sujeto activo, considera que pasó. Lo que yo les comentaba con el ejemplo. No, ella es mi sobrina, ella llegó a mi cuarto, se metió. Es un delito. Esa es su verdad material. Pero ¿cuál es la verdad legal? Lo que está escrito. En el caso del procedimiento especial de violencia se dice que es oral, pero todo está presentado con pruebas, todo está escrito. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué allí entra el rasgo fundamental del juez? Por ese principio de inmediación, por ese principio de concentración, en búsqueda de la verdad. Se dice que, y cuando hablábamos de los poderes, en el caso de Venezuela, el Ministerio Público se dice que es un órgano sin cabeza. ¿Quiénes son sus manos? Los órganos auxiliares de justicia, los órganos auxiliares, perdón, los órganos auxiliares, llámese Guardia Nacional, llámese policía, pero ¿cuál es la sanción? El órgano. El fiscal del Ministerio Público es el que da inicio a ese orden de investigación fiscal y es el que debe decir cuáles son las diligencias de investigación en un primer momento, si hay flagrancia, que debe recabar ese órgano aprensor. Porque si no están las pruebas fundamentales, ¿cuál es la consecuencia posteriormente? Allí entra esa verdad legal. ¿Por qué esa verdad legal? Porque efectivamente se debe comprobar cuál es el delito cometido. Pitágoras decía, las matemáticas no son exactas y nosotros estudiamos derechos, cualitativo. ¿Cuánto es la matemática exacta? Cuando se da un cúmulo de elementos para saber cuál es esa verdad material, que concluyen a la determinación si hay un delito o no, o si es una sanción, o por qué está excluido ese delito, o por qué el ciudadano no es solidario y responsable de ese delito que cometió. Entonces son varios puntos fundamentales que se van a tomar en cuenta en esta prerrogativa de la teoría del delito. Los que tengan inquietudes, sugerencias, me pueden escribir. Yo con todo gusto los atiendo. Entiendo, ya hay un WhatsApp. La próxima clase, Dios mediante, va a ser a través de WhatsApp. Ese va a ser el medio que yo voy a utilizar. Me pueden escribir y posteriormente yo les voy a decir cómo va a ser la evaluación. Ya voy a hacer un paréntesis. Como siempre lo he dicho, para mí una evaluación no lo es todo, porque ahorita estamos en algo andragógico, en algo lineal. Eh, Ustedes pueden cortar y pegar un trabajo, pero a la hora de usted defender ese trabajo uno se da cuenta si el trabajo fue un plagio, si es una copia o efectivamente se realizó el trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero con este conversatorio, con esta materia? Que ustedes tengan rasgos fundamentales de lo que va a ser la teoría del delito, enfocado desde la prerrogativa del hombre en el tiempo, en el tiempo, como ya se los había dicho, ser social, ser transformador, ser político, ser cultural. Posteriormente, cómo fue la ley, esa ley divina, esa ley positiva, esa ley escrita. Sabemos que Inglaterra se rige por el common law, la constitución, perdón, la jurisprudencia, el derecho de la jurisprudencia, a diferencia de Estados Unidos, es una ley ya escrita, igual que Venezuela. Y ver cómo es esa conducta de ese hombre, que es la sociedad, es el Estado, es la familia. Se los traía a colación con el ejemplo del niño que come en casa con cubiertos y llega a la escuela y ve que la profesora come con la mano. Ahí entra el sentido de autoridad. Max Weber hablaba también de la autoridad legal, de la autoridad racional, de la autoridad tradicional. Entonces, ¿cómo es enfocado ese hombre en la sociedad? Mm, y pues bueno, estoy presta a cualquier inquietud, a cualquier sugerencia. Ya les di mi número de teléfono, pues vamos a estar interactuando por este medio. Con base al material, pues yo se lo pudiera facilitar. Si hay alguien que esté aquí en San Cristóbal, yo pudiera prestarle los libros para que pues les saquen copia y ustedes pudieran
puntualizar lo que yo quiero enfocar con este delito. No es aprendernos ni la Constitución, ni el Código Penal, ni la LOBNA, ni el COP, ni el CPC, pero sí establecer y saber por qué es tan fundamental hablar del delito. Que el abogado debe saber de todo, porque hoy en día hablamos de bullying, hablamos de globalización, pero ¿cuándo nació la globalización? ¿Sí? Entonces, en términos generales, eso es lo que yo quería abordar hoy en día con la sociedad como un fenómeno social, un fenómeno político, un fenómeno que está en arraigo en las sociedades modernas, porque el delito siempre ha existido, pero ha sido a través de la evolución del Estado donde se fue positivizando, ¿sí? Con la ley, con una sanción. Eh, si nos vamos desde el punto de vista administrativo, por decir algo, alcaldía o estado, el contencioso administrativo, allí el ciudadano no va a ir preso, pero si cometió una infracción, ¿cómo responde? A través de una multa en el caso del Tribunal Contencioso Tributario, ¿sí? No va preso, pero es una multa, pero está cometiendo una infracción. Entonces, no todo es delito. Para que sea considerado como delito, les invito a que se lea el artículo 1 del Código Penal, que supongo ustedes ya se lo deben saber, y que no es llegar y colocarlo porque sí, él cometió el delito. No. Tiene que, como se lo decía, Pitágoras decía, las matemáticas son exactas. 1 más 1 es 2. ¿Cuál es la consecuencia jurídica y social de ese ciudadano que está cometiendo un delito? Como les repetía, cualquier inquietud me pueden escribir a mi número de WhatsApp y pues estoy atenta a cualquier inquietud y a cualquier sugerencia. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a interactuar con lo que va a ser la teoría del delito en esta materia que tiene 3 unidades de crédito. En la próxima clase vamos a abordar lo que va a ser el delito, esa evolución, la fuerza física, porque también en el delito, y como lo establece el Código Penal, hablan de una persona cuando está insomnio o cuando una persona está pasada de tragos o cuando una persona es inimputable, ¿sí? Las causas de inimputabilidad. Entonces, pero eso es a través de unos exámenes médicos, no es decir que efectivamente es inimputable porque tiene un lapso en el tiempo, no, eso tiene que ser comprobado con una medicatura forense, un médico que hoy en día está escrito al CENAMEC y efectivamente pues da cómo es la patología de ese individuo y si es responsable o no por haber cometido un delito. Que nadie está exento, y con todo respeto lo digo, de cometer un delito o no cometer un delito, sino uno va conduciendo, Dios mío, que Dios nos guarde a todos. Uno va conduciendo y un accidente de tránsito le cambia a uno la vida en un segundo y no tiene una conducta delictual o predelictual, pero tiene que responder por ese daño. ¿Y cómo responde? ¿Cuál es la prueba fundamental? Y en civil lo valoramos como un documento público administrativo. El croquis que levanta quién? El funcionario de tránsito, que debe ser a cabalidad, o sea, debe ser bien hecho. El carro A, el carro B. Hay otro ejemplo emblemático, ¿no? Va conduciendo, hay un accidente en la autopista y entonces un muchacho, 19 años, recién cumplida su 19 años, desconoce la ley y va manejando. Y entonces con el que choca le dice, no, mueva el carro porque estamos en una avenida y viene y lo mueve. Ahí automáticamente se pierde la prueba fundamental para ver quién era el que tenía la culpa de ese choque. Sí, entonces, bueno, son rasgos fundamentales que se van a implementar en la teoría de lo que va a ser esa conducta del individuo en la sociedad. El derecho como un valor de órdenes normativos de la sociedad que se diferencia de los demás por la conducta que regula en aquellos y que no pueden dejar de cumplirse así por los individuos. En todos los países, no todas las leyes son iguales. Si nos vamos a Estados Unidos, en unas existen penas de muerte, en otra cadena perpetua. 150 años, cuando yo les decía que en Venezuela la pena máxima son 30, pero eso está regulado y positivizado en la Constitución y en el caso de Estados Unidos, pues en cada pues, estado a través de cada constitución por esa federación. Entonces, a grandes rasgos y a rasgos modo, pues eso es lo que me correspondía impartir en la clase de hoy.
Muchas gracias, estoy atenta a cualquier inquietud, espero que haya sido explícita y con todo respeto, cualquier inquietud, pues me lo hagan saber. Muchas gracias.